Unidad en Cristo. Lección 5. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. El propósito de la lección de esta semana es que después del derramamiento del Espíritu Santo, el único deseo de los discípulos era salvar almas. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, la preparación para el Pentecostés, fue la unidad. La segunda, la generosidad, remedio para el egoísmo y la codicia. Frecuencia cristiana. Los discípulos se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran afectuosos, atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus relaciones cotidianas unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había ordenado revelar al mundo. Por sus palabras y sus acciones desinteresadas, se esforzaban por encender este amor en otros corazones. Iniciemos con la primera parte. La preparación para el Pentecostés fue la unidad. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando los discípulos volvieron a Jerusalén viniendo del olivar, la gente los miraba esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión y chasco. Pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo alabando y bendiciendo a Dios en el templo. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprochaban a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con la gente y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hechos 2:1 y 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu Santo con una plenitud que alcanzó cada corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser ahora sus campeones. Cada cristiano veía a su hermano como una revelación del amor y la benevolencia divinas. Un solo interés prevalecía, un solo objetivo de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de todos los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. El Señor hablaba por su medio, y mientras iban de un lugar a otro, predicaban el Evangelio a los pobres y se efectuaban milagros de la gracia divina. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando nos entregamos al dominio del Espíritu. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin.
Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Los hombres y las mujeres que a través de los largos siglos de persecución y prueba gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu en sus vidas, se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados por el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de nueva provisión de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas, llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos, mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo. El transcurso del tiempo no ha cambiado nada la promesa de despedida de Cristo. San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por la que las riquezas de su gracia no fluyen a nosotros. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todo lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera los asuntos menores ocupan la atención del poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todos debiéramos elevar nuestra petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. La presencia del Espíritu en nosotros dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían darnos. El Consolador es tanto nuestro como de los discípulos del tiempo de Cristo. El Espíritu es el que nos da la fuerza que nos sostiene en toda emergencia cuando luchamos y batallamos en medio del odio del mundo. En la tristeza y la aflicción, cuando la perspectiva parece oscura y el futuro perturbador y nos sentimos desamparados y solos, estas son las veces cuando en respuesta a la oración de fe, el Espíritu Santo proporciona consuelo a nuestro corazón. Para este tiempo del fin se nos promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que nosotros como miembros de la iglesia de hoy tengamos una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estaremos listos para la presencia del Señor en su segunda venida. Diariamente debemos estar testificando por el Maestro donde quiera que estemos, ya sea en una humilde esfera de trabajo o en el hogar o en un ramo público de utilidad. Continuemos con la segunda parte, la generosidad, remedio para el egoísmo y la codicia. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, una multitud creyó, y muchos de estos creyentes se vieron inmediatamente separados de su familia y sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos, y fue necesario proveerles de alimento y hogar. Los creyentes que tenían dinero y posesiones los sacrificaban con gozo para hacer frente a la emergencia. Vendiendo sus casas y sus tierras, traían el dinero a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según la necesidad. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida.
Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyos corazones están llenos del amor de Cristo, seguiremos el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que hemos recibido de la mano de Dios, los estimaremos solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva, y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que estamos dispuestos a hacer sacrificios a fin de que nuestros semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Frente al ejemplo de benevolencia mostrada por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta de Ananías y Zafira, cuyo caso registrado dejó una mancha oscura en la historia de la iglesia primitiva. Ellos habían hecho la promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo al ceder a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa, discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto. Vendieron la propiedad y pretendieron dar todo al fondo general, cuando en realidad se guardarían una parte para sí mismos. Así se asegurarían el derecho de vivir del fondo común. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios, mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía nos fue dada como una señal de peligro también para nuestro tiempo. Decidamos hoy pedir el bautismo diario del Espíritu Santo y que esto sea nuestro único deseo en la vida, y tener presente Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.